the result of thus perpetuating and upholding the harmful systems of colonialism, oppression, capitalism, and market-oriented greenwash solutions. The 40 leaders who are in this summit are in the majority from the global north, which has historically perpetuated these systems. Bueno, pues este discurso fue el que más llamó la atención el día de ayer en una cumbre climática convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que tuvo a personalidades tan importantes, líderes mundiales como Boris Johnson, como Emmanuel Macron, como Xi Jinping, como Angela Merkel, como Vladimir Putin. La voz que escuchen ustedes es de una joven mexicana, de Xille Bastida, quien, como le digo, llamó poderosamente la atención con este mensaje, con frases tan importantes dichas por ella, como que lo importante no es el mundo que vamos a dejar a las siguientes generaciones, sino qué generaciones vamos a dejar al mundo. Le agradezco mucho a Xille Bastida que me acompaña en el programa el día de hoy. Xille, bienvenida a la primera emisión. Buenos días. Hola, buenos días. Pues felicidades por este discurso. Me parece que lograste capturar la atención, y al decir capturar la atención es subrayar la importancia de este tema que después de 4 años de la presidencia de Donald Trump había quedado virtualmente abandonado sin el liderazgo de Estados Unidos. ¿Cómo te sientes esta mañana después de todas las reacciones que generó lo que dijiste? Bueno, pues obviamente hay muchas diferentes opiniones de lo que dije, pero mi mensaje era para todos los líderes del mundo, diciendo que pues la era de los combustibles fósiles ya se terminó y es importante que nuestros líderes pues cambien a renovables y a energía limpia, incluyendo pues nuestro presidente mexicano, AMLO, que pues nos dijo que iba a plantar más árboles y eso es muy importante, pero hay más cosas que hacer. Xille, tu propia historia, que digamos se ha conocido pues en medio de este discurso que pronunciaste, pues yo creo que es un testimonio a los peligros que representa el cambio climático. Tú y tu familia tuvieron que salir de tu pueblo, de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma, cerca de Toluca, luego de una grave inundación que siguió a un periodo de sequía. ¿Cómo viviste tú ese episodio? ¿Qué significó para ti tener que emigrar del país por causa de esta inundación? Bueno, pues yo tenía 13 años cuando mi pueblo San Pedro Tultepec sufrió de inundación y pues al momento no pensé que era nada, ¿verdad? Yo pienso que toda la gente pues nada más obviamente quería salvar su negocio, quería asegurarse de que su familia estuviera bien, de que su coche no estuviera descompuesto. Entonces pues en ese momento no lo ligué al cambio climático. Uh-huh. Pero después de pensar y de hecho yo me mudé a Nueva York porque mis papás ya tenían trabajo ahí, pero siempre es más fácil decir que yo soy una inmigrante, pero ya tenía planeado irme a Nueva York por el trabajo de mis papás, pero sí me fui a Nueva York el día después de la inundación y ahí me di cuenta de los efectos del huracán Sandy que había pegado a Nueva York 3 años antes. Sí. Entonces me di cuenta que la crisis climática es global y que está pasando en todos los lugares del mundo, pero afectando a comunidades pues marginadas, comunidades sin recursos más. Xille, me llama mucho la atención cómo pues tú reivindicas tu origen, te asumes como parte del pueblo otomí. Cuéntame un poco de esa historia, de esa parte de tu historia familiar. Bueno, sí, de hecho mi nombre Xille significa lluvia en otomí, y mi papá es, pues él es mi mamá es chilena, mi papá es mexicano otomí. Y pues entonces eso significó que me criaron con una filosofía de reciprocidad por la madre tierra. Entonces yo crecí pensando que todo el mundo, pues lo único que quería hacer era vivir en armonía y proteger. Y cuando crecí y vi que había gente que estaba haciendo dinero de contaminación y extractivismo, Uh-huh. pues obviamente todo lo que mi papá me había dicho, pues me di cuenta de que no era verdad y sabía que esos eran los valores que yo quería pues compartir con el mundo. Entonces por eso empezó también mi activismo climático, porque siento que hay muchas cosas que hemos olvidado como humanidad. Nos estamos destruyendo los unos a los otros cuando en realidad deberíamos
pues estar creando soluciones e innovaciones que no nos lastiman. Shille, ¿quieres compartirnos brevemente cómo es que se conocen tus padres? Porque la tuya es una historia muy interesante. Sí, mis papás de hecho se conocieron en Río de Janeiro en 1993 en la primera cumbre del clima. Entonces, mis papás ya son activistas climáticos desde antes que yo hubiera nacido. Sí. Mi papá representó a México, mi mamá representó a Chile y se conocieron ahí, después en Quito, Ecuador, en otra cumbre climática. Y mi mamá le dijo a mi papá, tú te vas a casar conmigo en 5 años. Y efectivamente sí se casaron en 5 años. Pues qué bonita historia. Oye, y cuéntame, ¿tú cuando llegaste a Nueva York ya sabías algo de inglés o tuviste que aprender el idioma? Pues yo no sabía inglés, fue muy difícil para mí adaptarme y mis compañeros en clase me decían, ¿cómo ella? Porque me postulé de presidente de clase y me dijeron, ¿cómo ella se va a postular de presidente si ni siquiera puede hablar inglés? Entonces fue un año muy duro, mi primer año en Nueva York, porque pues hay compañeros que pues obviamente te van a decir que no lo puedes lograr, pero pues yo me lo puse de meta, empecé a leer mucho en inglés, empecé a pues tratar de aprender y pues gracias a Dios sí logré dominar la lengua. Lo aprendí en 1 o 2 años, pero por necesidad. Y yo siento que si lo aprendes por querer, igual te tardas como 1 o 2 años. Claro, tú llegas además en secundaria, en junior high, ¿no? A Nueva York. Yo llego en México, en años de México, yo llegaría en segundo de secundaria. Segundo de secundaria. Pues qué gran esfuerzo eso, qué difícil es, pues tú lo viviste en carne propia para millones de migrantes mexicanos, pues tomar la decisión de irse y tener que adaptarse a la nueva cultura. Shille, quiero pedirte un favor, tengo que hacer una pausa comercial obligada, pero me gustaría preguntarte algunas cosas más sobre tu discurso de ayer, sobre cómo entiendes tú el tema pues el reto que estamos enfrentando como humanidad ante el calentamiento global. ¿Puedes esperarme un par de minutos y retomamos la conversación? Sí, aquí te espero. Gracias, me agradezco mucho a Shille Bastida que me haya esperado en la línea. Shille, bueno, pues tú comienzas tu activismo en este tema, entiendo ya en la preparatoria, en The Beacon School, al que ibas en Nueva York. Cuéntanos cómo tomas la decisión pues, de encabezar esta lucha. Bueno, pues yo creo que hay un momento en el que todos nosotros nos damos cuenta de que hay una injusticia social y nos preguntamos qué puedo hacer. Y con algo tan grande como el calentamiento global, el cambio climático, pues no es como que puedas ir al Polo Norte y tratar de que no se derrita, ¿verdad? Entonces yo me dije, tengo que ser parte de mi comunidad y tratar de pues organizarnos para lograr algo. Entonces me metí a mi club de ambiental de mi escuela y pues ahí todo el mundo estaba reciclando, estaba haciendo retos de ser veganos por un día y esos tipos de cambio individual son importantes, pero yo sabía que podíamos lograr mucho más. Entonces empecé a organizar mi escuela para ir a platicar con varios de nuestros pues el gobernador, diferentes políticos en la ciudad. Pero aún así nos damos cuenta que es difícil porque hay gente que ya ha estado organizando y hablando con estos políticos por décadas. Entonces, ahí fue cuando dije, si no nos van a hacer caso, tenemos que hacer algo que no esperan. Y fue cuando Greta Thunberg pues convocó la marcha por el clima en 2019, el 15 de marzo. Entonces, organicé mi escuela, puse posters en todas las paredes, los quitaban, los volví a poner y logré que 600 de mis compañeros pues salieron de la escuela conmigo en huelga, casi como una huelga. Sí. Y pues sí, así empezó todo. Y entiendo que tuviste incluso que ir a cabildear con los miembros del consejo de la ciudad para que no se sancionara a los alumnos que hicieran huelga, ¿no? Sí, esto fue en nuestra tercera protesta, cuando ya habíamos logrado organizar 300,000 personas de la ciudad, que fue en su momento la protesta por el clima más grande del mundo. Después Canadá nos ganó con 500,000 personas una semana después. Sí. Pero en ese momento era la protesta más grande del mundo. Y tuvimos que pedirle
pues a los líderes de la ciudad que no sancionaran a los estudiantes y nos dieron permiso de que todo el 1.1 millón de estudiantes de Nueva York salieran sin repercusiones. Oye, ¿qué se siente que te presente el secretario de Estado de Estados Unidos en la cumbre, además en los términos tan elogiosos que lo hizo? Bueno, pues yo no me esperaba eso, la verdad. No esperaba que iba a ser algo más de ahora sí, Bastida o algo así, ¿no? Algo muy corto. Entonces, pues me pregunté, pues ahora con esta introducción que tuve, mi discurso no va a ser como un poco irrespetuoso, pero la verdad es que pienso que lo que dije tenía que decirlo porque invitaron a un activista, entonces Sí, van a recibir activismo. claro. Entonces, pues no cambié nada de mi discurso después de la introducción, que la verdad me hizo sentir pues muy reconocida y siento que eso es importante porque fui la única joven y tenían que haber visto más jóvenes en esa cumbre, pero también por ser mexicana, por ser mitad chilena, mitad mexicana, y llegar a ese punto donde le estoy hablando a pues todos los líderes del mundo, 40 líderes del mundo, pues obviamente fue muy importante para mí. Oye, pues he seguido lo que has estado escribiendo en tu cuenta de Twitter, que se la recomiendo mucho a nuestra audiencia. Y bueno, después del discurso, escribiste que el discurso que hubo antes por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador te había decepcionado, te pareció que se quedó corto en ambición. Sí, y yo cuando escribí esto me refería a que pues todo el mundo, todos los presidentes se quedaron cortos en ambición, pero yo tengo derecho a decirle a AMLO porque él es mi presidente. Y todos los jóvenes de todos los otros países están diciendo lo mismo a sus presidentes. Y la razón por la que lo dije fue porque él nos dijo en el discurso que pues encontró yacimientos de hidrocarburos y estos son combustibles fósiles. Y pues esos son el tipo de cosas que no deberíamos estar orgullosos de encontrar. Ya teníamos, como dije en mi discurso, la era de los combustibles fósiles ya se tiene que terminar. Sí. Y históricamente en la humanidad hemos empezado y terminado era. Y esta era ya se terminó porque la ciencia nos dice, porque las comunidades ya están sufriendo. Entonces eso es a lo que me refería. Quiero que AMLO pues se dé cuenta que tenemos que invertir en energía limpia. A ver, una de las principales acciones del gobierno es, como tú sabes, construir una refinería. Y tú dijiste ayer en tu discurso que pues deben cesar las construcciones de refinería, de infraestructura relacionada con los combustibles fósiles. Sí, y obviamente México pues tiene, pues siempre todo el petróleo que tenemos lo tenemos que mandar a otros países para que pase por la refinería para que se vuelva en gasolina. Y eso ha quitado mucho dinero a México. Entonces yo entiendo por qué eso es algo que el país ha necesitado por muchos años, porque estamos perdiendo mucho ingreso económico por tener que mandar nuestro petróleo a otros países. Pero siento que eso es una solución de corto plazo. Yo quiero que haya planes de largo plazo para decirme, si sí construir esta refinería va a ser temporal, va a ser porque necesitamos gasolina mientras hacemos pues, no sé, invertimos en más coches eléctricos o invertimos en más transporte público para nuestras ciudades, no solamente la Ciudad de México. Entonces, si va a ser algo que sí se vaya a hacer, quiero que sea algo muy temporal. Y ese es el tipo de planes que necesitamos. Aquí hubo un secretario el primer secretario de Medio Ambiente de este gobierno dijo que los generadores, los aerogeneradores de energía eólica le roban el aire a las comunidades indígenas. Tú eres indígena, ¿qué piensas de eso? Pues yo estoy en una clase de física de calentamiento global y aprendimos sobre esos generadores de energía eólica. Y hay una manera de posicionar los generadores para que no quiten nada de aire de las comunidades. Entonces, eso es algo de ingeniería. Eso no le va a quitar el aire a nadie. Y además, lo bueno de los generadores eólicos es que podemos, nada más es un palo en el medio de la tierra y alrededor de todo eso pueden seguir habiendo plantaciones de maíz o de lo que sea. Entonces, pues nos dan energía, son limpios
no quitan aire y aparte todo el terreno se puede seguir usando. Me queda un minutito, pero no quiero dejar de preguntarte. Me parece a mí personalmente un poco injusto que te digan la Greta Thunberg de las Américas. Me parece que tú tienes tu propia trayectoria y Greta la suya, muy reconocida. Pero bueno, creo que lo que coinciden ambas es en un tema, pero cada quien tiene su historia. ¿Cómo te llevas con Greta? Pues me llevo muy bien con ella. Somos amigas. Yo la recibí en Nueva York cuando vino en el 2019. Y pues ya por 2 años me han llamado la Greta Thunberg de las Américas o de México y yo escribí una carta abierta de esto, escribí una columna diciendo, pues nosotros tenemos historias diferentes. Sí, claro. Yo soy Shie Bastido de México, ella es Greta Thunberg de Suecia. Y creo que es importante que reconozcamos eso porque no podemos reducir el movimiento a una persona. Claro. Y después llamarle a todos los activistas igual. Bueno. Porque eso disminuye nuestras historias. Pues nosotros no te vamos a llamar la Greta Thunberg, sino Shie Bastida de México, que ayer hizo historia en la cumbre climática, e hizo historia, lo digo, porque le llamaste la atención al mundo sobre algo que es verdaderamente grave. Te agradezco mucho, Shie, mucho éxito en la labor que realizas y gracias por tomar la llamada. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Shie Bastida, Patrick, desde Nueva York.